Hola, ¿qué tal están? Hablando de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos. Podemos decir muchas cosas de él. Por ejemplo, nacido durante el año 1743 en la localidad de Southwell, fue el tercer presidente de los Estados Unidos y el ideólogo principal de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este texto histórico fue firmado por Jefferson junto con otros grandes personajes de la historia como George Washington, John Adams o el también muy conocido Benjamin Franklin. Siendo uno de los padres fundadores y además presidente de los Estados Unidos, es muy probable que hayas leído algún libro o algunos libros sobre su pensamiento e incluso las propias obras o algunas de las mismas de Jefferson. Podemos decir que, sin duda, lo que más destaca de este gran hombre son sus valores y principios. Por medio de ellos, ayudó a crear una sociedad más justa en el mismo país que junto con sus camaradas políticos fundó. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas de Thomas Jefferson. La primera que quiero comentar es la siguiente: un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa. En ese sentido, lo que quiere decir Jefferson es que el pueblo siempre debe luchar por sus ideas, por sus planteamientos, y incluso Jefferson veía algo como natural y lógico que el pueblo luchase por ellas, por esas ideas, cuando fuesen, diríamos, despreciadas, ultrajadas, negadas, etc. Por tanto, todo lo que sea defender las leyes justas y el derecho justo, pues siempre es positivo. También tiene pues otra frase que es más bien una frase de vida en la que dice: toma las cosas por el lado bueno. En efecto, es una interpretación optimista de la vida, de la existencia, porque de esa manera, si nos superamos, si vemos las cosas más bien por el lado positivo que por el negativo, vamos a poder ser mucho más felices en nuestra vida. Aunque por supuesto esto no significa que haya que ignorar las cosas negativas y malas de la realidad, de la vida, e intentar superarlas, cambiarlas, transformarlas o en todo caso superarlas. Pero es una buena perspectiva psicológica la que él plantea, un buen planteamiento psicológico. Por otra parte, también en relación con estas cuestiones, tiene otra frase muy sugerente Jefferson en la que dice: no son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y la ocupación los que dan la felicidad. En efecto, podemos decir que la tranquilidad es una de las premisas fundamentales para poder vivir cómodamente, para poder vivir feliz, aunque también es verdad que un exceso de tranquilidad se puede convertir en algo aburrido, pero realmente una sensación positiva en la mente siempre tiene que estar ahí en las personas para que de esa manera puedan desarrollar sus capacidades, sus talentos de la mejor manera posible. Y en ese sentido, pues un sentido positivo de la existencia también ayuda para vivir más feliz. También, pues en relación con las cuestiones relativas a la educación del pueblo norteamericano, de la población norteamericana me refiero, pues tiene una frase interesante Thomas Jefferson en la que dice: no se debe ser demasiado severo con los errores del pueblo, sino tratar de eliminarlos por la educación. En este sentido, el tacto con los demás siempre nos ayuda a prosperar socialmente y también corregir a las personas de forma educada pues siempre es mejor para conseguir que cambien de conducta cuando esa conducta es negativa o es inadecuada, etc. En cualquier caso, potenciar la educación tanto de los niños como de los adolescentes y jóvenes es muy buena medida para conseguir un Estado, diríamos, más democrático, más justo, más igualitario, etc. Sobre todo educar en valores éticos, en valores filosóficos primordiales como son la libertad, la justicia, la igualdad, la bondad, la perseverancia, el respeto, etcétera, etcétera. También en relación con el gobierno de los países tiene una frase interesante Thomas Jefferson en la que dice: mi estudio de la historia me convence de que la mayoría de los malos resultados de los gobiernos provienen de tener demasiado gobierno. En este sentido, Thomas Jefferson se opone claramente a que en los países los gobiernos sean demasiado intervencionistas o que sean demasiado protectores con su pueblo, porque efectivamente las personas, los ciudadanos, tienen que tener tiempo también para evadirse, para dedicarse al ocio, a sus aficiones,
y también a sus diversiones, como no. Pero yo aquí discrepo porque yo creo que el intervencionismo excesivo es malo porque reduce o niega la privacidad, efectivamente, como él dice, pero un cierto nivel de intervencionismo en los gobiernos es bueno porque lo que pretende es igualar las grandes desigualdades económicas y sociales que existen prácticamente en todos los países. Y eso siempre es positivo. En ese sentido, pues también hay que decir eso también. Por otra parte, también él admite las críticas de todo tipo, a nivel político, a nivel filosófico, etcétera, y dice, tiene derecho a criticar quien está dispuesto a ayudar. Efectivamente, eh, realmente la crítica puede servir para mejorar determinados aspectos de la sociedad, de la política, de las conductas y de otras muchas cosas. Por lo tanto, eso siempre que se haga de una manera respetuosa, siempre es positivo. Por otra parte, también pues él manifiesta la importancia de la religión, de las creencias religiosas en el sostenimiento de un Estado, de un gobierno, etcétera, y dice una frase al respecto en la que señala: verdaderamente tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. En efecto, diríamos que desde su planteamiento la ayuda divina puede ser muy beneficiosa para inspirarnos, para impulsarnos a realizar grandes gestas, pero también se pregunta de alguna manera si estamos seguros de que Dios está de nuestro bando, lógicamente. En cualquier caso, él considera que las creencias religiosas pueden ser un factor positivo en la vida de las personas porque ilusionan a las personas, dan fuerza a los ciudadanos y en ese sentido, por supuesto, él plantea la libertad de creencias religiosas, pero considera que es positivo en principio esta creencia en Dios, que es positiva. También dice otra frase pues muy apropiada en la que señala que es más honorable reparar un mal que persistir en él. Y además hay otra cuestión importante. Siempre, después de haber cometido un error, se puede subsanar. Y si nos damos cuenta del error, ya hemos dado un primer paso para rectificar ese error, para no volver a cometerlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, la vida permite ese tipo de actitudes que significan que podemos modificar nuestra conducta, modificar nuestros planteamientos para mejorar en todos los aspectos. Y eso siempre es algo pues a tener en cuenta. También pues él consideraba que el gobierno de Estados Unidos y en general de cualquier país democrático tenía que ser, como él dice, pues un gobierno que sea, y así lo dice, vigorosamente frugal y sencillo. Efectivamente, porque eso es un ejemplo para los ciudadanos que también pueden confiar más en sus políticos, en los gobernantes, y de esta manera que haya pues, un clima social mejor y también una actitud hacia la política pues realmente adecuada, esa actitud que lo sea. Probablemente también pues él insiste en que el factor, el elemento de la solidaridad, de la fraternidad, que había aparecido en la Revolución Francesa, que tanto influyó también pues en la creación del mundo moderno, aunque por supuesto la Revolución Francesa fue posterior a la americana, que es de 1776, pero prácticamente son coetáneas. En ese sentido se entiende perfectamente que diga Thomas Jefferson lo siguiente: indudablemente nadie se ocupa de quien no se ocupa de nadie. Eh, por eso hay una reciprocidad en el trato que supone que para que los demás sean amables con uno, pues uno tiene que ser amable con los demás. Pero realmente este es un principio, una máxima de la vida real que se cumple generalmente, aunque no siempre. Por otra parte, también él reconoce que a veces los pueblos tienen que luchar por su independencia, por su libertad, y por eso dice esta frase, Jefferson: no puede esperarse que los hombres sean trasladados del despotismo a la libertad en un lecho de plumas. Por tanto, esto supone que el pueblo americano pues, tenía que usar las armas si deseaba conseguir su deseada y ansiada libertad. Y así fue. Lucharon contra Inglaterra, contra la metrópoli inglesa, y al final consiguieron pues, la libertad, la independencia respecto a Inglaterra. Esto pues, es algo que él justifica de esta manera porque consideraba que estaban sometidos a un poder opresor, que era Inglaterra,
aunque también, por supuesto, había pues, un deseo de libertad, de constituir una propia nación o Estado independiente, y yo creo que aunque no hubiera habido esa opresión de Inglaterra, al final eran colonias inglesas en América. En ese sentido, eso significaba una falta de libertad, de soberanía propia, y es lo que pretendía tanto Washington como Jefferson como los otros políticos que estaban a favor de la independencia de Estados Unidos. También hay que considerar que era un territorio extensísimo y pues se estaba formando ya un espíritu nacional muy claro en Estados Unidos, y eso desencadenó pues una serie de conflictos armados con Inglaterra que llevaron a la independencia de Estados Unidos, como se sabe. Realmente también el propio Jefferson manifiesta la importancia de la cultura, de los libros, y dice: no es posible vivir sin libros, porque él consideraba que la lectura era una actividad realmente beneficiosa para todas las personas que leen, y además también hay que decir que Jefferson era un ávido lector. En relación al futuro, Jefferson está convencido de que el futuro, al igual que la estabilidad, y así lo dice él mismo, el futuro, al igual que la estabilidad, no es algo que se pueda dar, sino se tiene que construir. Efectivamente, podemos decir que todos los sujetos, todos los individuos construimos nuestro propio futuro a través del propio presente. Y si una persona desea conseguir grandes logros, debe ponerse cuanto antes manos a la obra, porque al final el accionar, la acción, es la clave fundamental para conseguir grandes resultados. Las personas que actúan poco, que trabajan poco, que se esfuerzan poco, generalmente no consiguen grandes resultados, prácticamente nunca. Y en cambio, las personas que ponen mucho empeño, mucha energía, mucha tenacidad, mucha fuerza, pues sí consiguen o pueden conseguir grandes logros. Ese es el precio que hay que pagar, no hay otra solución. Y eso se aplica pues, al mundo de las artes, de las letras, de la actividad política, de la ciencia, del conocimiento, en todos los sentidos se aplica. También, por ejemplo, en todo tipo de profesiones. Cuanto más tiempo se dedica a una profesión, más se trabaja en ella, etcétera, mejores resultados hay generalmente. Por tanto, en definitiva, la cuestión clave es el esfuerzo, es la tenacidad y es la perseverancia. También él era muy consciente de que en una democracia como la que se estaba formando en Estados Unidos, pues tenía que haber una igualdad ante la ley, y así lo dice él en otra de sus frases, Jefferson, en la que señala: derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno. En efecto, los derechos y obligaciones deben ser siempre los mismos para todos los ciudadanos de una misma sociedad, como es lógico. No puede haber privilegios de ningún tipo, porque si no ya no habría pues, una actitud democrática, igualitaria, respetuosa con las leyes y con el derecho. Es verdad que puede haber leyes que determinen pues, diferencias en situaciones determinadas, etcétera, por supuesto, pero la base de la normativa, la base del imperio de la ley, es que los derechos y obligaciones sean iguales para todos, en principio. Y eso pues él lo tiene muy claro también. Y él fue también uno de los redactores de la Constitución americana, de los principales redactores, podríamos decir, si no el principal. En ese sentido, pues está bien que diga este tipo de frases, porque realmente eso es lo justo, lo correcto, lo adecuado. También pues tiene frases en las que refleja sus momentos más felices, y así lo dice él explícitamente, por ejemplo, cuando señala lo siguiente: los mejores momentos de mi vida han sido aquellos que he disfrutado en mi hogar, en el seno de mi familia. Porque él está convencido también de que la vida en familia, especialmente en la niñez, es la mejor etapa de la vida, y esa la viviremos todos. Porque esos momentos que vivimos durante esa época, la niñez, probablemente la adolescencia, pero yo diría que más bien la niñez, serán recordados toda la vida, con afecto, con satisfacción, con nostalgia, podríamos decir también, porque esa etapa de la vida ya ha sido sobrepasada, superada, pero sigue presente en la memoria, lo cual es muy positivo. También él considera que el sistema bancario es algo muy importante en cualquier estado político, y dice lo siguiente: creo sinceramente como tú que los sistemas bancarios son más peligrosos que los ejércitos, porque él está convencido también,
o lo tiene muy claro, de que el control de la economía es algo muy importante en cualquier nación. Los bancos deben mostrarse siempre transparentes y con un alto grado de honestidad, porque si no están engañando a sus clientes, están engañando al Estado también y en definitiva no contribuyen a la paz social, no contribuyen a la prosperidad, al progreso de la sociedad en la que están insertos los bancos. Y también, por supuesto, tienen que declarar impuestos, pagar impuestos o tasas en función de los beneficios que tengan. Este es un tema que está también ahora muy de actualidad en el siglo XXI, pero que también en el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, pues también era un tema pues importante, un tema esencial. Por otra parte, también él señala más cosas, por ejemplo, dice que el trabajo hecho a gusto no cansa jamás. En efecto, él lo que piensa es que trabajar en aquello que te apasiona te permitirá no cansarte nunca en tu labor. En ese sentido, él considera que todos deberíamos buscar un trabajo en el que nos sintamos plenamente cómodos. Lo que pasa es que, claro, esto habría que matizar que esto es posible sobre todo en el caso de los artistas, escritores, pintores, escultores, que se dedican de forma prácticamente individual a su pasión, músicos, etcétera, pero aún así en otras profesiones que pueden ser también muy bonitas y muy interesantes, pues hay unos requisitos, hay unas condiciones que también hay que cumplir y por lo tanto sentirse plenamente cómodo en todos los trabajos que a uno le apasionen es una tarea en parte complicada y difícil. No digo que no pueda ser posible, lo es, pero yo diría que ese trabajo plenamente cómodo sería el propio, el característico, por ejemplo, de un escritor que tiene libertad para escribir, de un pintor que tiene libertad para pintar lo que él quiera, de un músico, pues también con las mismas condiciones que ya he comentado, etcétera. Pero, por supuesto, esto es también opinable, como es lógico. Realmente él considera que en la vida hay que ser valiente y eso lo manifiesta en otra de sus frases. Dice Jefferson: ¿a dónde podrá ir el que hasta aquí llegó si más allá solo fueron los muertos? Esto lo que significa es que debemos ser valientes, aunque la situación sea difícil. Si lo somos, lograremos alcanzar nuestros objetivos. En definitiva, ser resilientes, ser valientes, ser tenaces, ser perseverantes, no tener miedo a nada, y a partir de ahí podremos lograr lo que queremos. También él considera que es esencial la libertad de expresión, la libertad de prensa, por ejemplo, y así lo manifiesta en otra de sus frases, en la que dice: donde es libre la prensa y donde saben leer todos los hombres, todo está a salvo. En efecto, él considera que la libertad de prensa y la libertad de educación deberían ser derechos fundamentales en la nación que Jefferson ayudó a fundar. Y así lo expresa también en otras frases, en otros escritos, en otros tratados que escribió. Pero realmente eso es el principio básico de cualquier Estado moderno también. También pues dice que, por ejemplo, en relación con cuestiones ya relacionadas con la vida real, señala que la maternidad, por ejemplo, y así lo dice, es la clave de bóveda de la felicidad matrimonial. Él tiene una mentalidad propia del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, que es bastante diferente a la que tenemos actualmente en el siglo XXI, y eso también hay que entenderlo. Y él considera que las personas en general siempre buscan tener hijos durante su vida. De hecho, en los tiempos que vivió este político, Jefferson, los hijos eran considerados como esenciales para el correcto funcionamiento de cualquier matrimonio. Hoy en día esto no es así, pero en su tiempo se pensaba de esta forma y él no puede ser ajeno a la mentalidad de su tiempo. También realmente él era, pues, como político, un hombre sumamente pragmático, Jefferson, y tenía su propia forma de ver la realidad, de ver las cosas, y siempre fue fiel a ella. Y en esta frase se manifiesta esto mismo, cuando dice: soy partidario de alentar el progreso de la ciencia en todas sus ramas, y opuesto a poner el grito en el cielo contra el sagrado nombre de la filosofía, a atemorizar a la mente humana con historias de brujas para inducirla a desconfiar de su propio juicio y a aceptar implícitamente el de otros. Por lo tanto,
diríamos que estaba a favor de la filosofía, de la libertad de pensamiento, que puede haber distintos sistemas filosóficos, que puede haber distintas ideas filosóficas válidas. Y además también la ciencia al progresar, no hay que olvidar que en el siglo XVIII se inventó la máquina de vapor con James Watt y Newcomen, que eran escoceses, pues realmente hubo otros inventos, hubo también la consolidación de distintas ciencias, como por ejemplo la química, la física, la matemática, empezaron ya a consolidarse como ciencias, fundamentalmente. Todo esto ayudó a un progreso económico y social muy considerable, que por supuesto era el inicio de la revolución industrial, de finales del siglo XVIII, lo que sucedió, de la primera gran revolución industrial, pero que luego eso se continuó durante el siglo XIX con mucho más progreso técnico fundamentalmente, y ya, pues no digamos en el siglo XX y ya en el siglo XXI, que eso continuó. Por tanto, él ya estaba anticipando lo que iba a suceder con el transcurso del tiempo, que iba a haber muchos más inventos técnicos o tecnológicos, y en ese sentido tenía también toda la razón. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.